Vamos a recorrer esta lista preseleccionada aplicando lo que hemos aprendido de las extensiones de Fibonacci. En este caso, esta primera acción la vamos a descartar porque vemos que no existe una tendencia. El promedio de 30 días está prácticamente chato y además estamos viendo una estructura triangular. Siempre buscamos acciones que presenten una clara tendencia. En este caso se puede ver claramente avance, retroceso, avance, retroceso y posiblemente faltaría todavía el avance número 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Además, esto es consistente con el hecho de que cada retroceso debe ingresar en nuestra zona de activación entre las dos medias móviles. ¿Cómo aplicaríamos en este caso la herramienta de Fibonacci? Ya no para los retrocesos, sino para medir los avances. Como estamos yendo a la baja, en realidad esto lo tenemos que hacer en un sentido contrario. Es decir, partir desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Voy a medir aquí la curva número 1. Esto sería el 100%. Y este 100% luego tendría que moverlo al principio, o al final, mejor dicho, del retroceso, o sea, al final de la curva número 2, para usar la herramienta de extensiones para ver posible final de la curva 3. Aquí muevo el 100% al final del retroceso. Y aquí vemos que en este caso no coincide con 161.8, sino que va mucho más abajo. En general, esta herramienta de extensiones de Fibonacci y este nivel de 161.8% es más aplicable a la curva número 5. Para poder hacer la medida de la curva número 5, debería ir desde el inicio de la curva número 1 hasta el final de la curva 3. Nuevamente mover esto para que el 100% me coincida con el retroceso. Y aquí sí podríamos usar la herramienta para ver posible final de la curva 5. Voy a comprimir la escala haciendo clic en el botón menos para poder ver dónde estaría el posible final de la curva 5. Descomprimo la escala haciendo clic en más, así puedo ver más claramente los retrocesos. En este caso, recordemos que debemos juzgar la tendencia empezaría acá y está marcando mínimos, o sea, topes cada vez más bajos, lo cual define una tendencia bajista. Entonces lo correcto sería considerar que esta es la curva número 1
retroceso número 2, profundo como suele ser, inclusive si aplicamos Fibonacci vamos a ver que quizá esto esté en un 78.6%, ya lo vamos a hacer enseguida. Curva número 3, curva número 4, lateral, otra característica que está de acuerdo con la teoría de Elliott, que nos dice que si el retroceso 2 es directo, el 4 es generalmente indirecto o lateral y viceversa. Y aquí tendríamos posiblemente la número 5. Se puede ver a simple vista que no es una tendencia tan definida. Si aplicamos Fibonacci, primero veamos el retroceso. Tenemos que hacerlo al revés, el sentido del avance. Y aquí tenemos que el retroceso, como decíamos, casi llega prácticamente al 78.6%. Sabemos que en retrocesos, en la curva número 2, buscamos siempre 61.8 o 78.6%. Ahora vamos a aplicar las extensiones de Fibonacci. Para hacerlo tenemos que dar vuelta a la herramienta. Y aquí vemos que en este caso particular, donde difícilmente se va a cumplir esto, al menos hasta ahora, porque esto parece que va a seguir bajando. Pero si consideramos 1, 2 y 3, entonces no estamos cerca todavía. Esto se detuvo mucho antes del nivel más habitual, que es 161.8. No obstante, existe otro nivel que no lo tenemos por default en la herramienta, pero que a veces se cumple, y que es, vamos a definirlo, voy a cortar y pegar para correr estos niveles y agregar el que me hace falta, que es 138.20, es decir, este mismo 38 más el 100%. Hago clic en OK si quiero agregarlo solo a esta gráfica o en Set as Default para agregarlo en todas las gráficas. Y aquí veo que efectivamente se está respetando ese nivel. Y estos dos niveles, 138.2 y 161.8, son los más habituales en la curva número 5. Vamos a seguir. Esto es totalmente chato, así que pasamos de largo. Aquí vemos, cuando vemos una acción que tiene estos gaps tan pronunciados y muchas líneas donde no hay velas, no hay rango de cotización, eso indica poca liquidez, lo cual podemos ver por el volumen, que en su pico tiene cerca de 10.000 acciones en este día de cotización, pero que normalmente está
por ejemplo hoy en 1100, y nosotros vamos a operar solamente acciones que tengan un volumen de 250.000 acciones diarias por lo menos, así que esto no estaríamos viéndolo, y esa es la razón fundamental por la cual vemos este tipo de gráfica. Aquí estamos viendo ya algo un poquito más coherente. Estamos analizando todas acciones que van a la baja para que veamos que esto es aplicable cualquiera sea la dirección de la tendencia. Lo mismo que estamos haciendo a la baja lo podremos hacer al alza, como lo hemos hecho anteriormente. Aquí aparentemente es 1, 2, 3, 4 y 5. Generalmente no considero casos extremos como esto. Esto es una cotización extrema, ¿no? Vamos a tomar directamente de la 1 a la 3, que es lo que más habitualmente sirve, definir la curva número 5. Entonces mido de 1 a 3, en este caso lo hice al revés porque estos niveles 138 y 161 me tendrán que haber quedado del otro lado, así que doy vuelta a la herramienta partiendo de 0%. Es la herramienta opuesta a retrocesos de Fibonacci, ¿no? Si estuviera haciendo retrocesos, entonces estaría correcto hacer esto, porque allí mido retrocesos 23, 50, 61. De paso vemos que cómo se van cumpliendo estos niveles, ¿no? Pero cuando hago avances o extensiones, tengo que dar vuelta a la herramienta. Tomo el principio de la curva 1, final de la curva 3, y este nivel del 100% lo voy a correr para que coincida con el inicio de la curva 5, y vemos que en este caso ha penetrado más allá de 161.8%. Pero de más está decir que es una buena medida, ¿no?, para tener en cuenta. Esto hubiera sido un punto objetivo para nosotros si hubiéramos entrado en la operación en este punto. Aquí tenemos una operación que todavía no está desarrollada, o sea que recién podemos ver inicio de la tendencia bajista. Esto aparentemente sería la curva número 1 y primer retroceso dentro de la zona de activación. Probablemente en un próximo día se dé la vela que complete el esquema del punto pivot. Estamos dentro de la zona de activación y haya una extensión. En este caso podríamos aplicar las extensiones, pero también debemos tener en cuenta los niveles posibles de soporte que nos esté marcando la gráfica. Sobre todo porque estamos en el inicio de la curva 3. Una referencia sería, por supuesto, la extensión, ¿no?, que tenemos. Si vemos el retroceso se dio justo en un nivel Fibonacci, 61.8. Habría esperar entonces que esto se dé vuelta. Vamos a dar vuelta a la herramienta también para medir extensiones. Y si me llevo el 100% aquí,
tengo que la primera 61.8% la voy a tener prácticamente al nivel del avance de la curva 1. Cabría esperar que esto penetre mucho más profundamente. Aunque no sé si llegar hasta la próxima extensión del 261.8%. Podríamos marcar otros niveles intermedios acá, pero generalmente lo que más se sostiene es el 161.8. También podemos esperar que nos marque la próxima curva. Supongamos que fuera aquí. Y aquí podemos usar de una forma mucho más fiable las extensiones yendo del inicio de la curva 3 al final, perdón, inicio de la curva 1 al final de la curva 3, colocando el retroceso, suponiendo que esto fuera algo así. Y entonces allí sí podemos medir más fácilmente el final de la curva número 5. Obviamente podemos poner más niveles Fibonacci aquí adentro, pero eso, si bien es útil en los retrocesos, no es tan útil en los avances, porque los avances nos tienen que dar suficiente espacio para las operaciones. Así que recomiendo usar solamente 161.8, 261.8 en casi todos los casos, y excepcionalmente 138.2, pero normalmente no es un nivel que vayamos a tener en cuenta porque 161.8 es el más habitual. Aquí estoy oprimiendo el signo más del teclado numérico para extender un poco el desarrollo de las curvas. Aquí podría marcarlo así, pero normalmente vamos a marcar como retroceso solamente los retrocesos que retroceden al nivel lógico, que es dentro de las medias. Entonces aquí estaríamos buscando ya el final, o en el final, si vamos a juzgar las últimas tres velas. Aquí tenemos un punto pivot ya dado, así que estaríamos probablemente al final del retroceso y empezando la curva 3. Un excelente lugar de entrada a las operaciones. Jugando la magnitud de las curvas, podemos también a simple vista definir un posible punto, que aparte lo podemos cotejar viendo hacia atrás, a ver si hay algún nivel de soporte previo. Vemos que prácticamente, si nos vamos a un año, el nivel de soporte previo es este aproximadamente, que coincide con este punto más bajo. Ahora, como estamos en tendencia, esperaríamos que eso se rompa y fuéramos un poco más abajo. De todas maneras, esta no es la única forma, ni tampoco las extensiones de Fibonacci son la única manera de poder saber
cuándo se está acabando una curva. Para eso vamos a usar más adelante el estudio de los patrones de velas japonesas. Pero amén de eso ya tenemos una herramienta que es los puntos pivot. Es decir, que vamos a buscar un avance lógico. Generalmente el 3 tiene que ser al menos tan extenso como el 1. Y vamos a buscar la formación de un punto pivot como señal de salida. Por supuesto, podemos aplicar la extensión correspondiente y tener siempre en cuenta este primer nivel como un nivel muy posible en donde la operación encuentre soporte, pudiendo, como hemos visto anteriormente, pasar y dar vuelta en algún nivel entre 161.8 y 261.8. Extender nuevamente con el signo más. Recordemos que esto es una representación gráfica, se puede representar de diferentes maneras, pero no de todas maneras tiene tanto sentido para nosotros. Esto parecería muy chato ahí, pero si lo extiendo, voy a ver que realmente empezó una tendencia y nuevamente tenemos prácticamente, no tomaría este como punto de inicio porque simplemente es un falso rompimiento sobre este nivel que ha sido resistencia por bastante tiempo, en bastantes ocasiones. Entonces tomo como origen este punto y esto como curva 1, 2 y 3. Otra vez lo hice al revés. Para hacer retrocesos está bien ir del inicio al final del movimiento, pero para hacer extensiones, en este caso con la herramienta que nos provee Telechart, vamos a ir al revés, desde el final hasta el inicio. Ahora muevo el 100% hasta el final del retroceso. El hecho de que quede en 61.8% el avance es simplemente una indicación de que este retroceso es del 61.8% como es habitual. En este caso entonces estaríamos esperando que el avance vaya más allá del 161.8. Aunque probablemente no tanto como para alcanzar el 261.8. Tenemos, no obstante, una definición que es bastante útil de una zona en la cual debemos buscar el punto o el momento en donde se produzca el punto pivot para iniciar el próximo retroceso. Esto va a depender de cada acción.
en algunas acciones puede que la curva 3, y en algunos momentos por supuesto, sea más extensa que la curva 5, o al revés, muchas veces se da que la curva 3 es menos extensa que la curva 5. Por eso es más fiable usar la herramienta de extensiones cuando tenemos toda la distancia recorrida desde el inicio de la curva 3 hasta el final, del inicio de la curva 1, perdón, hasta el final de la curva 3, ya que esto nos da más datos para juzgar cómo se va a desarrollar la curva número 5. Esto sigue siendo demasiado chato para mi gusto, así que lo vamos a dejar de lado. Es una acción que, como podemos ver, está desenvolviéndose más que todo en una forma lateral. Lo mismo podremos decir casi en este caso. Es una acción más bien lateral. Es decir que si bien podemos juzgar inicio de la curva, no podemos estar tan seguros de que esto va a penetrar, porque aquí tenemos un claro nivel de soporte, y obviamente los soportes y las resistencias, que son horizontales, se mantienen mucho más cuando la personalidad del título es tal que se desenvuelve en esa horizontal. Lo que cabe esperar aquí es que este soporte soporte y que la cotización vuelva a tocar este techo. Entonces en este caso no le daríamos tanto crédito a esta tendencia, pues es una tendencia interna, una micro tendencia probablemente dentro de este canal de cotización. Esto ni hablar que es muy chato, poco volumen, de hecho casi nada. En este caso veamos, si esto lo hubiéramos aplicado atrás, hubiéramos considerado uno, 2, 3, 4 y 5, viendo que estos son los puntos donde hay un retroceso a la zona de activación. A fines didácticos vamos a ver, porque en realidad esto ya sucedió, pero tomemos de principio al final de la curva 3, principio curva 1, final de curva 3, movemos el 100% del retroceso final de la curva 4, y vemos que el final de la curva 5 fue exactamente en 161.8. Si ahora consideramos un poquito complicada la curva aquí, no tan clara, probablemente podríamos decir que esto es 1, 2, 3, 4, en este caso un 4 bastante lateral, como suele suceder, que hay una diferencia entre retroceso 2 y retroceso 4. Si fuera así, entonces
tendríamos los datos para hacer esto. Final de la 3. O quizá aquí sea el final de la 3. Y lo otro sea parte del retroceso, como sea tan cerca. Aquí veo el punto pivot. O sea que es buen momento para meterse en esta operación. Y este sería el posible final, 161.8 en esta operación. Puedo avanzar más, pero no vemos que la personalidad de esta acción sea de tener grandes avances. Aquí sucede lo mismo. Me voy a ir a una cotización anterior por fines didácticos. 1, 2, posiblemente 3, 4 y todo esto 5. Vemos cómo funciona la herramienta de extensiones en este caso. Me voy al final de la curva 3. Más o menos ahí. O ahí inclusive, ¿no? Porque puede ser en cualquiera de los dos puntos, como sea. Vemos que 161.8 es la zona donde finaliza la curva número 5. Extender un poquito para tratar de aplicar la herramienta en algún otro lugar. 1, 2, aquí no está coincidiendo todavía con la parte interna de la zona de activación porque las medias móviles están desfasadas al movimiento de la acción en esta parte. 1, 2, 3, 4, 5 quizá. En este caso no se ve tan claro. Y si aplicáramos la herramienta, %, procedo al final. Vemos que en este caso yo la pondría aquí en realidad. Y traspasa el 138.2 pero no llega al 161. Sin embargo se respeta básicamente esta regla de las extensiones de Fibonacci. Y lo que más nos interesa es este caso, donde tenemos 1, 2, aparentemente aquí ya tenemos punto pivot, pero está todavía lejos de la media de 30. Yo esperaría más bien que esto siga y dé vuelta aquí, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de este movimiento. Esperaría que este movimiento no termine acá, sino que sea un poquito más amplio y se acerque más a la media de 30. O sea que todavía no estaríamos en condiciones de ver qué es lo que va a suceder. Pero sí sabemos que cuando esto dé vuelta y marque el punto pivot, aquí lo está marcando, pero por las razones antedichas no le tengo tanta confianza a este pivot. Ya veremos qué sucede después. Sabemos que cuando dé la vuelta va a llegar por lo menos al mismo nivel.
con toda probabilidad va a penetrar un poco más. Y luego vendría el retroceso y el avance 5, donde vamos a poder aplicar con mejores probabilidades la herramienta de extensiones de Fibonacci. Toda esta lateralidad me hace sospechar, así que vería un poquito más hacia atrás. Poco volumen. Normalmente no trabajaríamos este tipo de acción. Pero si me voy más hacia atrás, veo que no sé si esto todavía lo podemos ver como una tendencia bajista y hasta dónde va a llegar, siendo que ha habido bastante lateralidad. Podemos ver por acá, puede haber un nivel de soporte por aquí. Habría que observar. Y si en todo caso me marca ya la tendencia, entonces poder entrar aquí mientras me quede espacio. Esto lo vamos a ver en próximas lecciones cuando hablemos de la operación y donde usemos todas las herramientas que hasta aquí hemos tratado. Generalmente es bueno evitar este tipo de acciones donde hay tanto movimiento aleatorio. Chequear un poquito más. Vale más o menos la misma consideración. Muy reducido o muy lateral la baja en este punto y luego una precipitación muy grande. No puedo saber si esto es un retroceso o más probablemente por la personalidad de esta acción el inicio de una nueva tendencia. Esto porque se ha manejado de una forma más bien lateral. Vamos a hacer un par de ejemplos más. Aquí también podemos ver claramente la lateralidad de esta acción. Que se ha venido manejando más o menos en este rango últimamente. O sea que cabe esperar en estos casos no una tendencia, sino que esas tendencias sean tendencias internas, simplemente para llegar a tocar un extremo o el otro. Aquí no obstante se puede ver en esta tendencia una curva, pero yo definiría el final de la curva 5 como este nivel de soporte que ya nos es conocido, en vez de una extensión de Fibonacci. Ahora, si aplicamos extensiones, muchas veces sucede que esas extensiones coinciden. Con un nivel de soporte. Veamos que este nivel de soporte está entre 138.2 y 161.8. Esto ya me gusta más. Aquí tenemos
una tendencia más clara. Esto, aunque no esté dentro de la zona de activación, lo debo considerar un punto pivot y un momento propicio para entrar, porque no todas las acciones están coordinadas y no en todos sus momentos están coordinadas con estos promedios que hemos trazado. Entonces aquí tendríamos 2, 3, 4 y estaría haciendo el pivot y estaría buscando un objetivo realmente equivocada. Un objetivo probablemente aquí, en el 161.8%. Por allí puedo aportar un poquito más de claridad, extender la gráfica con el signo más, pero repito, cuando veamos gráficas con poco volumen, que ya vamos a aprender a descartarlas, y con velas de grandes rasgos en un sentido y en el otro, de grandes rangos, perdón, en un sentido y en el otro, es un tipo de acción que realmente no queremos operar. Vamos al rango de 6 meses generalmente. A veces no se ve la gráfica y así, oprimiendo en estos botones se actualiza. Y aquí tendríamos inicio de la tendencia. 2, 3. Esto sería el 4 y aquí estamos teniendo el punto pivot. Así que perfectamente puedo aplicar herramienta de retroceso, perdón, de extensión de Fibonacci. Y voy a comprimir la gráfica oprimiendo el signo menos. Primer objetivo y más probablemente el final sobre 161.8%. Por supuesto, estas son zonas, no son exactas, aunque muchas veces se respetan exactamente, pero son zonas donde debemos observar la formación del punto pivot. Si llega hasta aquí y no forma el punto pivot, vamos a estar pendientes hasta el momento en que lo forme para tomarlo como un criterio de salida de la operación en la cual ingresaríamos en este punto. En este caso, ya que hasta aquí hay un nivel de resistencia bastante claro, diríamos que esto recién estaría marcando el inicio de la tendencia bajista. Si es así, esto sería 2 y tenemos varios datos. Sabemos que si 2 es lateral, 4 va a ser directo, probablemente.
y estaríamos esperando 3, retroceso más directo de 4 y de allí 5 si cabe. En este caso podemos ver también una descoordinación con los promedios. Aquí hubo un retroceso que no llegó a estar dentro del promedio, pero que evidentemente fue el punto pivot, lo cual hace esperar que este retroceso tampoco esté dentro de la zona marcada por estos dos promedios, sino que probablemente se esté dando en este mismo momento. O si todavía ingresa un poco más adentro, no llegue tan cerca de la media de 30, ¿no? Por eso debemos observar la personalidad de cada título. Y en este caso, si este fuera el punto pivot, yo esperaría un pequeño retroceso más, pero supongamos que este fuera el punto pivot. Tendríamos un objetivo que no lo pondría probablemente en 161.8 en este caso, porque está muy lejos. Lo pondría en 138.2, teniendo en cuenta que en esta acción en particular el rango de las velas y de los movimientos no es tan amplio. Amén de eso, este nivel coincide aparentemente con una zona de soporte previo. Aquí vemos 1, 2, se está dando el punto pivote en este momento, o sea que es un muy buen momento para entrar. Y esperaríamos 3, 4. Probablemente si este 2 fue tan directo, el 4 un poco más lateral o complicado, y luego 5. De esta forma podemos ver cómo todas estas herramientas que hemos venido usando nos están siendo de utilidad. Aquí no vemos prácticamente tendencia. Si hubo aquí una tendencia, es obvio que aquí está marcando un soporte, así que podría ser un momento en el cual la tendencia está dándose vuelta, probablemente en este caso simplemente para mantenerse en un rango, ¿no? Cuando uno aparece la cotización, hacemos clic en la parte inferior, generalmente eso lo arregla. Y estamos viendo acciones de mucho menos volumen del que normalmente trabajaríamos, o en este caso sí da volumen, pero lo hacemos para tener más ejemplos para trabajar. Luego en la práctica vamos a tener que analizar mucho menos acciones. Movimiento número 1, movimiento número 2, lateral, 3, 4 directo, como tiene que ser. Y aquí estaríamos esperando la curva número 5, que ya estaría dado todo para ingresar en la operación. Y queremos saber hasta dónde va la curva número 5. Para eso nos sirven las extensiones de Fibonacci. Me coloco en el final de la curva 3, voy al inicio de la tendencia, al principio de la curva 1, coloco el 100% en el final de la curva 4,
comprimo la escala si es necesario. Aquí tengo primer objetivo y segundo objetivo. Y bueno, vamos a tener que juzgar en la medida que lleguemos a esos objetivos, viendo cuál es el punto en el cual se marca un patrón de reversión de tendencia a través del pivote, en este caso un pivot alcista. Aunque aquí hay un gap, pero de todas maneras puede verse claramente una curva. Ya estaríamos en el punto de ingreso y el objetivo primero y segundo objetivo. Normalmente estaríamos buscando 161.8, a no ser que veamos que el rango de movimientos de la acción no da para tanto. En este caso, con un gap y con este rango de movimiento, cabría esperar llegar a este nivel. En este caso vemos lateralidad. Obvio que se puede descomprimir un poco la gráfica y vemos un poco más de pendiente, pero de todas maneras estamos dentro de una lateralidad en la figura, en la forma en que se ha cotizado esta acción. Aquí es otra cosa, aquí tenemos, es un poco complicado ver las curvas por la naturaleza. Decimos que cuando hay velas muy de rango importante y mucha indecisión dado por las sombras superiores e inferiores de las velas, por allí no es tan buena la operación. Pero aquí se puede ver probablemente un orden. Quizá todo esto podemos considerarlo la curva número 4 y esto la curva número 5. No está tan claro por el tema de que esta acción tiene velas de rangos amplios. Yo la evitaría. De todas maneras, comprobemos la efectividad de la herramienta. Más o menos 161.8 es el nivel donde llegó la curva 5. En este caso, bueno, siempre hay que juzgar la acción en su totalidad, ¿no? Porque aquí vemos mucha lateralidad. Y cuando hay mucha lateralidad tienen más preponderancia los niveles de soporte y de resistencia que cuando la acción está en tendencia. Vemos cómo se ha mantenido este nivel de resistencia en muchas ocasiones y este nivel de soporte, que como el soporte es una zona, podemos verlo respetado en todas estas ocasiones. Así que no es tan fácil apostar a romper este soporte en este caso. Vamos a 6 meses siempre. Si no aparece la gráfica podemos ir presionando en otros momentos y luego vuelvo a 6 meses.
El nivel de volumen es muy bajo en realidad, así que no estaríamos operando este tipo de acciones. Este tipo de acciones son las que más a menudo presentan esa característica de velas de un rango importante y mucha indecisión, como vemos en este caso. Eso está generado mayormente por la falta de volumen. No obstante, a nivel didáctico puedo ver 1, 2, 3, 4. Cabe destacar curva 2 lateral con muchos movimientos de indecisión, y como corresponde la curva 4 más decidida, ¿no? Si fuera al revés, si esta fuera una curva muy recta, generalmente la indecisión, la lateralidad la vemos en la curva 4. Esto característica de Elliott. Así que tenemos 1, 2, 3, 4. Probablemente punto pivot en este momento. Y el objetivo aquí o aquí. Vamos a juzgar que esto pase por el primer nivel, y aquí vamos a empezar a buscar el momento en que se da el pivot que corresponde. Un ejemplo más y damos por terminado este recorrido, esta demostración de la aplicación de las extensiones de Fibonacci. Destaco una vez más, cuando la curva 2 es lateral, la curva 4 generalmente es directa y viceversa. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Aquí estaríamos probablemente a un día de ver el punto pivot completo, y el objetivo $161.8% probablemente. Y con esto damos por terminada esta clase.